Hola, ¿qué tal chicos? Aquí les traigo la novena parte de este resumen. Perdón por el retraso, estaba muy concentrado leyendo un manhwa y me leí más de 2000 capítulos de seguido. Bueno, para no alargar más esto, que disfruten del resumen. Continuamos en la hora del almuerzo en el instituto. El prota estaría distraído pensando en lo que Sao Yutang había dicho sobre él. Shinji lo sacaría de sus pensamientos y le diría que si no tenía ganas de jugar podían jugar otro día, no quería ganar así. El prota diría que estaba bien. Este pensaría que no estaba dispuesto a aceptar la derrota, pero no quería aprovecharse de la situación. El prota se acercaría a la barda de la azotea. Mientras estaba ahí pensaba que si quiere sacar el poder del Yang a la perfección necesitaba establecer una formación. Las formaciones más malvadas son más poderosas donde hay más Yin. Shinji le diría que es mejor que no se caiga. El prota bajaría y comenzaría a acercarse a la puerta junto a Shinji. Mientras tanto, la hija de fruta de Yang estaría observando todo muy disgustada. Se pararía enfrente del prota y le diría que se detenga ahí. El prota le diría que necesitaba. Yang se quedaría en silencio y Shinji le diría que deje de molestar al prota. Yang le diría que no se atreva a tocar a su hombre y se iría muy disgustada. El prota, un poco confundido, diría en su mente que desde cuando era su hombre, en la noche en la casa de Yang esta diría que había subestimado al prota y debió haberlo encerrado desde el principio. Pero todo cambiaría ya que esa noche lo hipnotizaría y a partir de ahora sería un cachorro obediente. Mientras tanto, en la casa del prota estaría durmiendo y en ese momento llegaría el ataque de hipnosis, pero la barrera del prota lo contrarrestaría. Chen Xiu se despertaría y le preguntaría al prota qué había pasado. El prota diría en su mente que era un ataque de hipnosis y nunca pensó que alguien se atreviera a intentar hipnotizarlo a él, que era un emperador. Al día siguiente en el instituto, Yang interceptaría al prota y le diría que esa noche tenía que ir a su casa. Esta creería que su ataque de hipnosis había funcionado y por eso el prota le obedecería. El prota se detendría y pensaría que al parecer el ataque de hipnosis de la noche anterior fue realizado por ella, y pondría uno de sus muñecos de papel en la espalda de Yang. Luego de un rato el prota se percataría de que el muñeco de papel que había puesto en el cuerpo de Yang había desaparecido. Nos muestran a Yang, la cual tendría el muñeco de papel en sus manos y lo destruiría. El fragmento de espada le diría que era demasiado patética ya que ni siquiera se había dado cuenta que la estaban vigilando. Yang se preguntaría que quién demonios era el prota. El fragmento de espada le respondería que no importaba quién sea, no podían dejar que arruine su plan. Mientras salía de la escuela, el prota pensaría que existe la posibilidad de que la persona que destruyó el muñeco de papel sea el demonio venerable o la espada demoníaca. Pero como hay muchos cultivadores en ese mundo, no puede hacer nada precipitado. Sin embargo, podía usar el grupo Fénix de Sao Yutang para que le ayuden a investigar. El prota, mientras sostenía su celular, pensaría que si sus cálculos no le fallaban, Sao Yutang pasaría ahora mismo y haría que Sao Yutang chocará con él. Linmo caería al suelo y Sao Yutang frenaría. Se acercaría al prota y le diría que porque había salido de la nada sin mirar a su alrededor, lo levantaría y le preguntaría que si estaba bien, que lo llevaría al hospital. El prota reaccionaría como si nada y diría en su mente que él también había aprendido a ser malo en ese mundo. Se levantaría como si nada y Sao Yutang le diría que qué le sucede. El prota fingiría que estaba hipnotizado y diría que esa noche tenía que ir a la casa de Yang. Sao Yutang quedaría sorprendida, se pondría frente al prota y le diría que entre en razón. El prota pasaría sin prestarle atención. Sao Yutang se daría cuenta que el prota estaba supuestamente hipnotizado. Utilizaría una de sus habilidades para que el prota recobre su conciencia, pero no tendría ningún efecto.
Zhao Yutang se sorprendería, ya que su habilidad no había tenido ningún efecto y la persona que lanzó ese hechizo era demasiado poderosa. Utilizaría otra técnica llamada sello de redención de fanáticos fantasmas. Pondría su mano en la cabeza del prota y este reaccionaría y le preguntaría a Zhao Yutang que qué hacía ahí. Zhao Yutang diría que eso mismo le iba a preguntar y que si acaso se había encontrado recientemente con Yang Hui. Este le diría que sí, pero porque le importaba que se encontraran. Zhao Yutang, muy sonrojada, le diría que si él no hubiera salido de la nada no se hubiera topado con él. El prota le diría que la llevaría al medio y él estaba bien. Zhao Yutang le diría que cómo podía estar bien después de ser golpeado por una motocicleta. El prota le diría que no quería ir al hospital con ella y si no se sentía mal entonces no lo molestara más. Zhao Yutang lo tomaría de su ropa y le diría que se detenga y le daría un cheque del banco que si no le preocupara ser demandada por él no iría con él al hospital. Le diría que gaste lo que quiera en la factura médica y si usa eso en su contra en el futuro lo tendría difícil. El prota pensaría que si escribía un par de cientos de millones podría cambiarlo por unas cientos de piedras espirituales. Mientras tanto, Zhao Yutang le diría a alguien que necesitaba toda la información sobre la estudiante de la secundaria de Fengxian Yang Hui, ya que era sospechosa de estar involucrada en el caso de adolescentes desaparecidos. Zhao Yutang llegaría a la casa de Yang Hui, se quitaría su casco y bajaría de la motocicleta y generaría su espada y entraría a la casa de Yang Hui. Y se dirigiría a la habitación y al entrar a su habitación estaría repleta de fotos de Lin Mo. Y en la mesa de la habitación habían varios libros y sentiría curiosidad y leería el manual de Lin Mo y mientras más leía más se sonrojaba, pensaría que era una pervertida. Uno de sus compañeros le diría a Zhao Yutang que tenían un problema, que Yang Hui había desaparecido. Zhao Yutang diría que observando el plan de Yang Hui puede ver que ella tenía algo que ver con los casos de adolescentes desaparecidos. Y debía decirle al equipo que pongan un aviso de búsqueda en todo el país de inmediato y que la encuentren en todos los puntos. Zhao Yutang pensaría que Yang Hui debió haber anticipado que su identidad sería revelada, era muy astuta. Mientras tanto en la casa del prota estaría pensando que al parecer Miro el muñeco de papel era fácil pensar que Yang Hui tenía una conexión con el demonio venerable, pero Sinai no es el único lugar donde desaparecen una gran cantidad de jóvenes y tal vez Yang Hui solo era uno más de sus títeres y tendría que usar el poder del grupo Fénix para encontrar rápidamente a Yang Hui. En ese momento Sichuan tocaría la puerta del prota y le preguntaría que si ha visto las noticias. El prota abriría la puerta y Sichuan le preguntaría que por qué estaban buscando a Yang Hui. El prota le diría que no lo sabía ya que no era muy cercano a Yang Hui y le cerraría la puerta en la cara a Sichuan. Simplemente le diría que mire las noticias. El prota haría caso y miraría las noticias donde decía que Yang Hui del Instituto Fengxian es sospechosa en el caso de un joven que fue abusado y asesinado hace unos años. Sin embargo, se desconoce su ubicación y está siendo buscada por todo el país, y en pantalla mostraría una imagen de Yang Hui. Chen Xiuxiu diría que una mujer despiadada como ella quería meterse con su maestro. El prota pensaría que si el demonio venerable quería absorber el poder del Yang del joven, habría establecido una formación malvada en un lugar con una fuerte energía Jing. El prota comenzaría a buscar algo en una caja y Chen Xiuxiu le preguntaría qué era lo que estaba buscando y el prota sacaría 2 tablas de madera y comenzaría a introducirle su ki y formaría un tablero Sinan, lo cual era un tipo de brújula. El prota diría que con las habilidades del demonio venerable el grupo Fénix no podrá encontrar a Yang Hui, a menos que el poder se use como señuelo. Para eso será el Sinan. El prota comenzaría a unir el Sinan con una piedra espiritual
dejando impresionado a Chen Xiuxiu, e integraría perfectamente el Sinan con las piedras espirituales. Chen Xiuxiu diría que el prota era muy hábil y poderoso ya que lo había hecho en un instante. El prota le entregaría el Sinan y le pediría que lo guarde. Chen Xiuxiu le preguntaría al prota que para qué era ese Sinan. El prota le diría que era para saber dónde estaba la energía Jing. El prota se percataría de alguien y le ordenará ya a Chen Xiuxiu que entre en su bolsillo. Se quedaría mirando la ventana y unos momentos después se asomaría Zhao Yutan. El prota la ignoraría y llamaría al 911. Zhao Yutan le gritaría que abra la ventana y se disculpara por venir así. El prota le diría que a qué había ido. Zhao Yutan le diría que vino a ver si estaba bien. El prota diría para sí mismo que si Zhao Yutan sospechaba que estaba herido y por suerte no había recuperado sus heridas y las cicatrices seguían ahí, y le mostraría su brazo y le diría que solo tenía esas pequeñas heridas. Zhao Yutan miraría su pierna. El prota, un poco sorprendido, le preguntaría que qué era lo que estaba haciendo. Zhao Yutan le diría que limpiaría sus heridas, de lo contrario ella sería responsable de sus cicatrices después. Mientras limpiaba las heridas del prota pensaría que las piernas del prota eran demasiado bonitas. Chen Xiuxiu le diría al prota que él le dio su brazo pero ella le estaba agarrando la pierna, obviamente estaba tomando ventaja de él. El prota diría a Zhao Yutan que venir a curar sus heridas no era la única razón por la que había venido, ¿verdad? Zhao Yutan le diría que si escuchó que estaban buscando a Yang Hui y si recordaba lo que le había hecho. El prota le diría que no, precisamente no recordaba mucho después de verla. Zhao Yutan diría que era inútil y mejor se iba. El prota diría en su mente que por qué no simplemente salía por la puerta. El prota la detendría mientras salía por la ventana y le diría que si quería él podía actuar como señuelo para ayudarla a encontrar a Yang Hui. Zhao Yutan se sonrojará mucho al mirar un poco del increíble físico del prota, y mientras se tiraba por la ventana le respondería al prota que por supuesto. El prota sé que se quedaría un poco sorprendido de por qué Zhao Yutan había aceptado tan rápido. Al día siguiente en el instituto el prota estaría entrando a su salón de clases, y dos chicas lo interceptarían y le preguntaría que si estaba bien y que era bueno que estén buscando a Yang Hui, si no, no sabrían qué hubiera hecho con él. Lin Mo les diría que estaba bien y que por favor lo dejen en paz. En eso una chica se asomaría y les diría a las otras dos que un chico muy agradable había sido transferido a su clase. Esas dos chicas saldrían corriendo gritando que ya estaba ahí. Y llegarían donde el chico peli verde y le preguntarían que cuál era su nombre. Este diría que su nombre era Sen Letian pero podían llamarlo Lele, y se quedaría un poco sorprendido al ver pasar a alguien frente a él. Las dos chicas le dirían a Lele que la entrada principal estaba por ahí. Lele diría que entonces debía ir. Este diría en su mente que se había transferido a esa escuela para investigar el caso de Yang Hui, pero no esperaba encontrarse con una chica así. Pero se quedaría sorprendido al ver a Zhao Yutan patear la puerta y le diría al prota que no se vaya después de la escuela. Lele se quedaría pensativo después de ver todo eso. Después del colegio el prota estaría saliendo de su aula de clases y Zhao Yutan estaría parada en la entrada del aula y le diría al prota que la siga. El prota la seguiría y llegarían al laboratorio de química. El prota le diría que ya estaba curado, así que si volvía a tocar sus piernas iba a llamar a la policía. Zhao Yutan le diría que a quien le importa eso y le entregaría un libro. Le diría que un pariente suyo lo había encontrado en casa de Yang Hui. El prota se espantaría al ver lo que contenía ese libro, el cual se llamaba Cómo usar a Lin Mo.